La guerra en Ucrania ha sido una de las más sangrientas y desastrosas de la última década. Miles de personas han perdido la vida mientras el mundo mira sin poder hacer mucho. Pero ¿quién es realmente el gran ganador de esa guerra? Algunos dicen que la OTAN, otros dicen que Rusia, muy pocos piensan que Ucrania, pero todas esas respuestas están equivocadas. Tal vez no te sorprenderá mucho saberlo, pero las compañías petroleras estadounidenses están obteniendo ganancias de más de $200,000 millones en la guerra en Ucrania. ¿Cómo es posible que la industria petrolera esté amasando fortunas que nunca antes se habían visto con la desesperación y con el dolor humano que esta guerra está provocando? En este video te voy a explicar cómo la industria petrolera estadounidense ha roto su propio récord, no solo de dolor y sangre, también de dinero sucio. Toneladas de dinero sucio cada día a través de enormes ganancias relacionadas con la guerra en Ucrania. Te diré quiénes son esas empresas y cómo es que lo han logrado. La guerra en Ucrania tuvo un impacto significativo en el mercado energético global. El de Occidente, liderado por los Estados Unidos, que impuso sanciones en los suministros de petróleo ruso y que limitó el acceso a los suministros de petróleo y gas de Rusia. Como resultado de eso, muy afortunado, yo diría planeado, las compañías petroleras estadounidenses se vieron claramente beneficiadas por esas sanciones y eso generó enormes ganancias para ellas. Ganancias, por supuesto, en dólares. Pero todos estos datos que tenemos aquí provienen de noviembre del 2022, lo que significa que han pasado más de 4 meses desde que inició esa crisis energética. Un caso que es particularmente escandaloso es el de Darren Woods, el CEO de ExxonMobil, una de las empresas energéticas más grandes del mundo. Bueno, pues recientemente Woods recibió un aumento salarial del 52%, lo que significa que su salario anual aumentó a casi $36 millones. Es decir, eso sin hablar de sus bonos y sus recompensas de acciones que también aumentaron, escucha bien, un 80%. Y empresas como esta, ExxonMobil, no tienen ningún recato en ocultar cuál es la razón detrás de esas ganancias e incrementos estratosféricos. Ellos mismos dicen que es en respuesta a los registros de las ganancias y el desempeño del precio de las acciones, que son más grandes que nunca. Y es que tan solo en el 2022 ExxonMobil obtuvo impresionantes ganancias por más de $56,000 millones, lo que significa que generó, escucha bien, $6.3 millones en ganancia cada hora. Lo voy a repetir de nuevo. $6.3 millones de ganancias cada hora que pasa. Las acciones de la compañía superaron a sus competidores en el resto del mundo, por supuesto, con un aumento del 160% en el último año. Ese nivel de éxito, claro que no pasó desapercibido, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, incluso habló sobre ello. Incluso Biden también dijo en una declaración totalmente fuera de lugar que ExxonMobil estaba haciendo más dinero que Dios. We're going to make sure that everybody knows Exxon's profits. Why don't you tell them what Exxon's profits were this quarter? Exxon made more money than God this year. Como si Dios hiciera dinero. Y si te preguntas por qué ahora las ganancias de las grandes compañías petroleras estadounidenses son más grandes que nunca, no es porque hayan inventado algo nuevo. Siguen haciendo exactamente lo mismo que antes, pero con una gran diferencia. Ahora se benefician de las bonanzas de la guerra en Ucrania a costa de la vida de decenas de millones de personas en todo el mundo. ¿Crees que Washington pierde dinero al mandarle ayuda militar a Ucrania? Escucha esto. La administración de Biden, que ha prometido entregar armamento a Ucrania, mucho de ese armamento, por cierto, no es nuevo, es usado, por un valor de $32,000 millones, mientras que las ganancias petroleras de compañías estadounidenses tan solo en el 2022 ascendieron a más de $200,000 millones, más de 6 veces la cantidad invertida en menos de 10 meses. Pero no solamente es ExxonMobil la que está generando esas obscenas ganancias. Chevron, otra importante productora de petróleo estadounidense y rival de Exxon, también obtuvo un récord de $36,5 mil millones. Y claro, tampoco son solo compañías petroleras estadounidenses las que están disfrutando de esta bonanza. También son las compañías europeas las que están obteniendo ganancias
obscenas. Por ejemplo, Shell, que ha existido durante 115 años, anunció que ha tenido sus mayores ganancias en toda su historia, alcanzando casi $40 mil millones. Incluso BP, el gigante petrolero británico, ha reportado ganancias por más de $27 mil millones. Estos números son impresionantes, pero solo nos confirman lo que todos hemos sabido durante mucho tiempo. Las compañías petroleras se aprovechan de la inestabilidad y obtienen ganancias del dolor y de la miseria que causa la guerra. Claro que esto no es nuevo, ni es la primera vez que lo hacen. Las compañías petroleras estadounidenses son maestras en este arte. Una y otra vez, a medida que la maquinaria de guerra en Washington entra en conflicto, las compañías petroleras se llevan grandes cheques. Tal vez recuerdes, por ejemplo, la guerra en Irak. Estados Unidos fue a la guerra en Irak vendiendo una gran mentira. Nos dijo que el dictador iraquí Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y que representaban una amenaza para el mundo entero. Así que Washington invadió Irak, supuestamente para salvarnos y llevar la democracia a ese país. ¿Cómo terminó todo eso? Irak fue devastado. Saddam Hussein fue asesinado. Washington nunca encontró esas supuestas armas de destrucción masiva. Pero lo que sí encontraron fue petróleo. Mucho petróleo. Precisamente este caso, el de Irak, es un ejemplo muy claro de cómo las compañías petroleras estadounidenses se han beneficiado de la inestabilidad y de los conflictos bélicos. Irak es uno de los mayores productores de petróleo en el mundo, y el gobierno de Saddam Hussein había sido hostil hacia las compañías petroleras estadounidenses precisamente. Y después de la invasión liderada por Estados Unidos, esas compañías petroleras estadounidenses obtuvieron acceso a los campos petroleros iraquíes y comenzaron a explotarlos masivamente. Claro que eso les permitió obtener enormes ganancias y aumentar su poder y presencia en el mercado de petróleo mundial. Por eso, en el caso de Irak, algunos críticos han argumentado que las compañías petroleras ejercieron una influencia significativa sobre la decisión de los Estados Unidos para invadir ese país. Y aunque si bien esta afirmación es muy difícil de probar, lo que sí es cierto es que las compañías petroleras estadounidenses han demostrado un gran interés en obtener acceso a los recursos energéticos en todo el mundo y han sido conocidos por influir en la política exterior de Washington para poder lograr sus objetivos. El resultado muy claro está allí. Después de la invasión de Irak en el 2003, muchas de esas compañías petroleras, todas estadounidenses, obtuvieron acceso a ese gran botín. ¿Qué compañías? Las mismas que precisamente hoy reportan ganancias pudrimillonarias del conflicto en Ucrania. Exxon, Mobil, Chevron, Halliburton. Esto es algo que no se puede negar ni en casa. Recientemente ha habido declaraciones por parte de funcionarios estadounidenses que sugieren que la guerra en Irak fue en gran parte por el petróleo. El general John Abbey, quien fue el antiguo jefe del Comando Central de los Estados Unidos y las operaciones militares en Irak, afirmó que por supuesto es sobre el petróleo todo este conflicto, y no podemos negarlo. Esta declaración es solamente una de las muchas que se han hecho a lo largo de la historia. El hecho es que la invasión de Irak le permitió a esas compañías estadounidenses entrar con un pretexto a saquear esos campos petroleros para explotarlos y obtener ganancias estratosféricas. Aunque algunos argumentan que esa invasión fue justificada por razones de seguridad nacional, todos sabemos que eso es una gran mentira. Fue el petróleo la principal motivación para iniciar esa guerra. Así que, como ves, esto no es solamente una apreciación mía. Varias declaraciones de funcionarios estadounidenses coinciden en que esa guerra en Irak, por ponerte solo este ejemplo, fue por petróleo. Hasta Alan Greenspan, el antiguo presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, escribió en sus memorias: "Me entristece que sea políticamente incómodo reconocer lo que todos saben. La guerra en Irak es en gran parte sobre el petróleo". Y luego están también las declaraciones de Chuck Hagel, un antiguo secretario de Defensa de Estados Unidos, que dijo que la presencia en Irak fue motivada por el petróleo. Hagel dijo, cito: "La gente dice que no estamos luchando por el petróleo. Por supuesto que lo estamos haciendo". Además, Hagel hizo una declaración impactante sugiriendo que las vidas iraquíes eran solamente daños colaterales para la industria petrolera estadounidense. ¿Quieres saber qué es lo más triste de todo esto? Que la historia se repite una y otra vez. Los medios de comunicación nos hicieron creer
que Washington estaba salvando al planeta con su intervención militar en Irak. Y ahora vemos el mismo libreto, pero en Ucrania, donde cada día es más evidente que la guerra ha sido alimentada por intereses petroleros y, claro, armamentistas, pero sobre todo por los de la industria petrolera estadounidense, que hoy sabemos que se han llevado ganancias nunca antes vistas en su historia. Y mientras tanto, miles de personas continúan muriendo en el campo de batalla. Es un escenario desolador, pero es importante que se sepa la verdad sobre estas compañías petroleras que están aprovechando la guerra en Ucrania para obtener ganancias masivas. La guerra ha sacudido el mercado energético y las compañías estadounidenses están claramente abusando de eso. Desafortunadamente, lo que está sucediendo en Ucrania no es un caso aislado, y los noticieros tradicionales no nos hablan de eso, nos lo ocultan. Por eso estamos hablando de eso aquí. Si te ha gustado este video, por cierto, suscríbete al canal para que estemos despiertos y consigamos información real. Te veo en el próximo video.